Caro, bienvenida, me da mucho gusto. Estamos en Leyes y Justicia con una gran amiga que nos conocimos y nos hemos hecho mejores amigas cada día. Gracias, Leti, ya sabes, con todo mi cariño para ti siempre. Ay, sí, es un placer, de veras, Caro es todo un personaje. Muchas gracias, Viene Leti. de una conferencia muy importante sobre la Virgen de Guadalupe. En Chetumal. En Chetumal, tuvo una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe y escribió un libro muy interesante que es sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, Tonantzin, la mujer que forjó México. Una nación, México. Entonces, nos quedamos en un programa que tuvimos que interrumpir, pues por las actividades también de Caro, etcétera, sobre los ferrocarriles en México, Ella nos estaba haciendo un relato muy interesante sobre los ferrocarriles en México. Fíjate que gustó mucho, recibí muchas llamadas, porque realmente ese tren de vapor prácticamente ha sido olvidado por la gran mayoría de las personas jóvenes de la actualidad. Y también está olvidado, ¿sabes qué, Leti? Aquellos trenes Pullman, con los que todo el mundo viajábamos de un lugar a otro. No había ni grandes carreteras, no había líneas aéreas que hicieran todos los recorridos de una parte a otra. Entonces se viajaba mucho más calmado, definitivamente, en trenes Pullman. Ya eran Pullman porque los carros ya traían dormitorios, carro comedor, carro fumador, en fin, una serie de cosas. Y había varios que iban pues a la frontera. El de Veracruz fue el primer tren de vapor que hubo. Fue la primera ruta de vapor que se hizo del puerto de Veracruz a la Ciudad de México. Sin embargo, los trenes, vamos a hablar del tren que era muy conocido y muy usado, que era el tren que iba a Nuevo Laredo. Ese tren que salía de aquella preciosísima estación de Buenavista, que tenía los mármoles, que ya había estacionamiento, ya podías llegar con tu carro. Y había maleteros, porque hay que recordar que no nada más los trenes se han modificado. Las maletas eran maletas que cargabas de tu mano. No tenían rueditas. No. De ninguna manera. Eran maletas que todos cargaban a la mano. Y no había ninguna dama que no viajara con una pequeña maletita que se llamaba neceser, en el cual iban todos los artículos de belleza que una señora pudiera necesitar, perfumes, en fin, todo lo que se podía necesitar. Entonces el maletero llegaba a cargar esas maletas que podían pesar, ahí nadie veía lo que pesaba. Ahí el peso no era importante. Entonces llegaban los maleteros, cargaban tus maletas, tú entregabas tu boleto y veía a dónde ibas. Generalmente nada más salía un tren por viaje, digamos. Si iba a salir el tren a Laredo, ese tren era absoluta y totalmente puntual, pero puntual a las 8 en punto de la mañana, sonaba el silbato y el tren arrancaba. No había de otra. Entonces tú con tu boleto ibas viendo qué carro te había tocado. Ahí estaba el porter
muy bien uniformado de azul marino, con sus botones, su gorra y un banquito para que tú pudieras pisar el banquito y dar el brinco hacia el tren, porque obviamente el paso del tren al andén pues sería casi 1 metro. Entonces había que entrar y ya entrabas y con tu boleto adentro había otro porter que tenía una filipina blanca que te llevaba al lugar que te había correspondido. Había 2 tipos de acomodamiento. Dentro del Pullman había 2 tipos. Lo que eran las camas, que era una cama abajo y una cama arriba, que eran asientos. Se abrían los asientos, salía una pequeña mesa en el centro y de día eran asientos. En la noche se guardaba la cama, la mesa, se doblaban los asientos, se hacía cama y se bajaba del techo la segunda cama, que ya estaba arreglada. Y ponían una pequeña escalerita de tela que venía a un lado. Y ahí subías, yo creo que tú te acuerdas muy bien de eso. Ahí subías, el encanto de los niños, por supuesto, era que te dejaran subir a la cama de arriba. En la cama de arriba. Las señoras y los señores querían estar en la cama de abajo, por supuesto, pero los niños, todos querían estar en la cama de arriba. No había otra emoción más grande que subirte a las escaleritas y llegar a la cama de arriba. Pero también había camarotes. Entonces eso ya era mucho más elegante. Ya era un pequeño cuartito en el cual tenías un lavamanos que se incrustaba en la pared y lo bajabas y ahí salía el agua, te podías lavar las manos. Lo mismo que el baño, el WC diríamos, que se bajaba, se hacía asiento, subías el asiento y lo usabas de baño. Y luego lo bajabas y te quedaba como una pequeña sillita y tenía, por supuesto, había los 2 sillones que se veían uno a otro, la mesita y desde luego la cama de arriba. Pero eso ya se cerraba la puerta y era totalmente privado, ya no te molestaban. A la hora que pasaba la hora de la comida, el desayuno, la comida y la cena, porque quiero decirles que se salía de México a las 8 en punto de la mañana, pero se llegaba a Nuevo Laredo a las 9:30 de la mañana del día siguiente. Ay, Dios, eran muchas horas, ¿verdad? Así, es que no había carreteras. Claro. No había carretera, no se transportaban las mercancías ni nada. Entonces el tren iba haciendo paradas. Primero paraba en un lugar que se llama, hasta la fecha, he pasado, que se llama Escobedo, en Querétaro. Ahí subían correo y mercancías. Una que otra gente subía porque el tren tenía Pullman. Posteriormente había otros carros que eran de primera. Luego venían los carros de segunda y al final el carro de tercera, donde ya prácticamente las bancas eran de madera, donde se subían con canastas, con guajolotes, con toda clase de productos, iban de un lugar a otro porque no había modo de transportarse. Entonces, en Escobedo, posteriormente, hacía una parada en San Luis Potosí. San Luis Potosí era ya toda una gran estación de la época de don Porfirio, preciosa, a donde se bajaban, podíamos bajar los que íbamos en el tren, teníamos un tiempo para bajar, comprar alguna cosa, caminar un tiempo, y los pasajeros que iban a abordar el tren rumbo a Laredo, que se subían en San Luis Potosí, también era el momento en que ellos se subían. Debo decirte, Leti, que para ir en el tren, en Pullman, las damas llevaban zapato de tacón alto.
llevaba sombrerito apropiado para el viaje, que eran pequeños, se llamaban cajas de píldoras, pillbox, que se ponían con su pequeño velo, tus guantes y tu bolsa de mano. Y generalmente las señoras traje sastre. Y zapato de tacón alto, por supuesto. El tacón cómodo para viajar, pero tacón alto. Eran tacones anchos, cómodos, especiales para viajar. Y los señores llevaban sus sacos, su corbata, su camisa con corbata y también un conjunto que era el saco sport, pero de vestir, que hacía juego con el pantalón. Ay, porque wow, iban de viaje. Era sport, pero elegante, con corbata. Entonces imagínate que era todo un evento. Desde qué te ibas a poner para el viaje. Había que comprar lo necesario para viajar, ¿no? Entonces resulta que era todo un evento. En ese tren te encontrabas al senador don Gilberto García, que iba a Nuevo Laredo porque lo acababan de nombrar administrador de la aduana de Nuevo Laredo. Te encontrabas toda clase de personajes que subían y bajaban en el pullman. Y tus papeles, si tú querías cruzar la frontera de Nuevo Laredo a Laredo y seguir a San Antonio, podías hacerlo de dos maneras. O te bajabas del tren y cruzabas el puente a pie cargando tus maletas y checando tus documentos a la mitad del puente, o pagabas el carro que cruzaba la frontera. Ajá. Y entonces se subían los empleados de gobernación, de migración mexicana, revisaban tus documentos, los sellaban, los checaban, y a la mitad del puente se subían los de migración americana y checaban tus documentos y sellaban y te daban tu visa. Checaban tu visa y te la sellaban, y entonces ya jalones y más jalones de los carros, porque una iba para adelante, luego jalaban para atrás, luego volvía a jalar hacia adelante, volvía a jalar, y entonces ya cruzabas la frontera y llegabas a San Antonio a la 1:30 de la tarde. Imagínate, hacías día y medio de salir de México a la ciudad, a San Antonio, Texas. Qué maravilla, Caro. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a juntarnos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, pues estamos en el programa de Leyes y Justicia con una querida amiga, socióloga, que nos está hablando sobre la tradición de los trenes. Y bueno, los trenes ahorita nos va a hacer el favor de continuar con el relato. Creo que fue una gran obra de Porfirio Díaz. Sí. De unir a nuestro país, porque necesitábamos unión y transportar mercancías, materias primas tan importantes. Efectivamente. Que obviamente nosotros exportábamos al extranjero. Y importábamos y producíamos. Realmente los trenes fueron la unión dentro de la República. No había otros medios de transporte, no había camiones, no había carreteras, obviamente no había aviones. Entonces, lo único que podía unirte una región con otra era el tren. Y maravilloso. No había nada más. El tren, por ejemplo, que iba a Oaxaca, creo que el tren que más dilató en unir fue el tren que llegó a la península de Yucatán por la gran dificultad de los ríos y los inmensos puentes. Sí, claro. que hubo que construir para llegar, pero nuestras montañas, que son tan agrestes, es verdaderamente impresionante. Cuando íbamos en el tren, te salías entre un carro y otro, había espacio y podías respirar el aire y había con qué agarrarte y te podías asomar así a ver y veías la máquina que iba hasta allá, porque los Pullman eran los últimos. Uh-huh. Todas las máquinas, iba el correo, el tren era el único medio en el cual te podía llegar una carta o un paquete de un lado a otro. No había forma de que te comunicaras con tu familiar. Eran las bolsas de correo, llevaban siempre soldados que cuidaban el tren, que cuidaban el correo y los valores que en él se transportaban. No había otro medio. Entonces, cuando tú te asomabas y alcanzabas a ver que el tren iba literalmente en la orillita de una montaña que hacia abajo
era verdaderamente un desfiladero inmenso. Y tú veías, el tren daba vuelta y veías aquellas barrancas gigantescas por las que se transitaba. Bueno, se transita porque aún están las vías. Sí. Desafortunadamente, Caro, con la revolución se perdió mucho pues se explotaban las vías y hacen Bueno, pero muchas cosas. las vías se volvieron a poner. Sí. Aparte, cuando llegaron los nuevos trenes, hubo necesidad de cambiar el ancho de las vías, porque los nuevos trenes ni tenían las mismas ruedas de los trenes de vapor, ni tenían el mismo ancho. Entonces se tuvo que volver a reestructurar todas aquellas vías para poder volver a poner vías de mayor tamaño y nuevas, y revisar los durmientes, que son los palos que van deteniendo una vía y otra, para que no se hagan así, obviamente, para sostenerlos en su lugar. Y los cambios que había este tren iba para acá, y aquí otro tomaba y se iba hacia otra ruta, y luego los trenes de carga. Pero generalmente los trenes que hacían de pasajeros llevaban pues sus carros Pullman, su carro comedor, su carro fumador, y posteriormente, te digo, la primera, la segunda, y luego carga, la tercera clase, y luego carga. Llevaban carga, o sea que si tú querías llevar baúles enormes, tú los metías a carga. Y entonces, a la hora que contratabas tu cargador, le dabas la boleta del express que te lo iba a depositar en los trenes de hasta enfrente. Y ahí iba el ejército custodiando, cuidando y vigilando sobre todo el correo. Las bolsas de correo que venían selladas, lacradas, y eran verde, blanco y rojo de manta gruesa. Uh-huh. Y ahí venían entonces las ponían, ahí iba un agente de correos. Entonces, lo que salía de México y iba a Querétaro, por decirte, se paraba en Escobedo. Y entonces, las bolsas de correo que se quedaban en Querétaro, se bajaban a Querétaro. Y las que se subían en Querétaro hacia los demás lugares, en San Luis Potosí, bajaban las bolsas de correo que iban para San Luis Potosí y subían las de San Luis Potosí que iban a Monterrey o a Laredo, porque el tren se paraba en Monterrey ya en la noche. Ya tomar el tren en Monterrey ya era en la noche. Y seguían hacia Laredo. Entonces, mucha gente, si nada más era en la noche, pues tomaba primera. Claro, para ir durmiendo. Porque eran asientos cómodos, bastante cómodos. Y entonces ya de la noche a las 9:30 de la mañana ya no pagaban Pullman. Pero otras personas sí. Claro. Entonces, sobre todo de Monterrey, los que se seguían hasta San Antonio. Sí. Yo quiero decirte que en mi vida personal, cuando fui becada por el señor presidente Miguel Alemán y mi madre nombrada la primera mujer que ocupó un cargo diplomático en el gobierno de México, antes de que la mujer tuviera el voto. Hablando de la mujer y el valor que la mujer tiene. Cuando fui, hicimos 5 días con sus noches en tren. Salimos de México, hicimos este recorrido que te estoy contando. De San Antonio seguimos a San Luis, Missouri. Y de San Luis, Missouri, a la estación de Chicago. Que Chicago en aquella época era la estación de trenes
más grande del mundo, porque en esa estación se metía en trenes el ganado. Ay, ¿a poco? Había trenes especiales que cargaban ganado que llevaban a las distintas entidades de Estados Unidos. Entonces, ¿tú te fuiste becada a estudiar Sí, a Estados Unidos? sí, así es. ¿Y ibas a estudiar qué, la licenciatura, la Bueno, preparatoria? iba yo, mira, lo que fuera, porque yo aquí no hice clic con las monjas. Así. No me preguntes, yo no hice clic con las monjas que tuve. Entonces mi mamá dijo, esto no es posible, me la llevo fuera. Entonces llegué y como mi madre estaba ya muy enferma, yo tuve que hacer, cada año yo tuve que hacer 2 2 años en uno. 2 años en uno para poder completar y terminar y que mi madre me viera terminada. No, la carrera. Qué maravilla. Entonces, aproveché hasta el último minuto. Pero simplemente hablando de los trenes, que es lo que nos lleva, llegar, ibas viendo los paisajes distintos. Y desde luego nosotros llevábamos un carro desde México. Pero mucha gente en San Luis, Missouri, que era otra estación tremendamente grande, cambiaban de tren y de maletas. Imagínate, íbamos por tiempo indefinido, llevábamos, en el Express llevábamos, ¿para qué te cuento la cantidad de Claro. maletas que iban? Y de baúles. Tú conoces uno que está en mi casa todavía. Sí. Aún está un baúl de esos. Llegábamos y de ahí a Chicago. Y la terminal de Chicago era importantísima, porque no solamente de pasajeros salía a todas partes de la Unión Americana y pues literalmente del mundo, ¿verdad? Sino que se cargaban el ganado que venía de todo el medio oeste de Estados Unidos. Ah, caray. Imagínate. No, hombre. Fabuloso. Era fabuloso, eran verdaderamente cientos de miles de vías así repartidas como una tela de araña incalculable. Y ya, por ejemplo, para ir de Chicago a Washington, ibas en tren. Sí, claro. No ibas en qué otra, no ibas en otra cosa, aún dentro de los Estados Unidos. Sí, no, fue una maravilla los tres. Los trenes unieron realmente el mundo entero. Pues no te voy a decir que acortaron las distancias, pero sí los tiempos de traslado. Y pudieron unir familias, eventos y ciudades de un lugar a otro, definitivamente. Es que yo creo que, mira, el porfiriato fue muy importante en nuestro país. Es la única ocasión en que el peso ha estado sobre el dólar. Sí. Las grandes obras que se hicieron y que todavía tenemos y disfrutamos, se hicieron en la época de don Porfirio Díaz. Sí. Como fue, pues es el Ángel, Correos de México, Telégrafos de México. Sí, sí, definitivamente. Mira, muchísimas cosas muy positivas. Desgraciadamente, el problema de don Porfirio no fue que el país prosperara, sino al costo humano con el que prosperó. Sí. Permitió que hubiera una explotación y una desigualdad tremenda. No había oportunidad de quien nacía en un pequeño poblado, una persona de recursos mínimos, tuviera la posibilidad de superarse, porque no tenía la posibilidad de escuela, no tenía la posibilidad de medicamentos. Eran los grandes señores, los grandes terratenientes, los grandes hacendados, eran dueños de vidas y haciendas. Sí, sí, sí. Eran dueños de la vida, no eran capaces. Pero yo creo que, claro, el poder con el tiempo
crea a los dictadores y a los tiranos, ¿no? Pero obviamente. Bueno, yo todavía veo el esplendor del porfiriato en las colonias de Sí. la Roma, la Condesa. La Condesa, Por cierto, la San Rafael. Te voy a decir, Caro, ayer fui a un restaurante, Boneta, en una casa porfiriana con el señorial. Es un señorío el que tienen las casas de la Roma. Sí, perfecto. Entonces, era un señorío, quien llegaba con todo lujo. con todo lujo. Bueno, en una de esas casas, el restaurante Boneta, que está en Orizaba 219, sensacional, te voy a invitar a comer. Claro. La comida muy saludable y pues ahí las personas que están ahí trabajando muy atentas, Alejandro Garrido, que es uno de los dueños, socios, y la atención sensacional por parte de todo el personal. Mira, saludos. Mira, te invito, Caro. Muchas gracias, acepto tu invitación. Ese señorío que tienen esas casonas. Es que era un la señorío Condesa. tremendo. Pero también tenemos la otra parte. Yo tuve la fortuna y el privilegio de pertenecer a la clase alta dentro de mi sociedad y de mi país y de mi familia. Pero también tuve la fortuna de que mis abuelos y mi padre tuvieran el sentido humano, el sentido, pues, de cambiar cierto tipo de actitudes. Yo recuerdo una anécdota que mi abuelita contaba de un gran señor a la par de mi abuelo, dueño de muchas haciendas. Mi abuelo tenía muchas haciendas en el sureste, que estaba sentado en su terraza, abanicándose, y un árbol de naranjos, los gajos de las naranjas daba fuera de la barda de su casa. ¡Ay, qué padre! Y venía una mujer indígena, embarazada, y se atrevió a agarrar una naranja y pelarla y comerla. Y el señor que la vio desde la terraza, inmediatamente llamó, la metió, que cómo se atrevía a tomar la fruta del árbol del patrón. ¡Ay, Dios! Vamos a un corte comercial y regresamos con esta historia interesantísima. Y le agarró. Dios, estoy aburrido. Hola, Da. Dios, ¿eres tú, Dios? No, el Chicharito. Un autógrafo. Ay, imbécil. Una mujer te crearé. ¿Una mujer? Sí, ¿no suena hermoso? No. ¿No? No. ¿No? Claro que no. Dios creó al hombre a imagen y semejanza. Hola. Qué linda te ves. Te vas a llamar Eva. Para, chiquito, para. Mi nombre no es Eva. Mi nombre es Lili, con TH al final. No, va, eso es machismo, déjame hablar. Porque te cuento que yo soy tan dueña de este paraíso como vos. Porque para mí la igualdad y la equidad es súper importante. No, ¿Querías decir algo? Yo soy el Eso dueño. es machismo. ¿Ves? La que habla soy yo, mi amor. Yo no tengo nombre. Te vas a llamar Evo. No, Evo, no. Si no fuera por mí no estarías acá. Imitación miniatura de hombre. Imita miniatura, ¿no? ¿Te ayudo? Ay, sí, por favor. Claro que sí. Ay. Te vas a llamar Eva y punto.
¡Ay, qué lindo nombre! Eva y punto. ¿Con salsa de nopal? ¿Cómo que te vas de antro con tus amigas? ¿Y qué hago con el helado? ¿Que me lo meta dónde? Te quiero. Sí, yo también. Mucho. ¿Cómo que se te murió otro pariente? Pero ya no tienes familia. ¿Quién se te murió ahora? ¿Cómo que se te murió el canario? Las amamos. Las queremos. Las necesitamos. Ellas son... ¡Asunto de hombres! Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en Leyes y Justicia con mi amiga Carolina Rabaté, que estudió sociología y bueno, otra de las características hermosas que tiene y por qué es mi amiga es porque ama mucho a México. Así, profundamente. Profundamente. Mi amor es México. Pero te estaba yo comentando. Quiero que continúe con la historia en donde nos quedamos de la mujer indígena que pasaba por el árbol. Pasa por el árbol, esta mujer pasa por el árbol, se atreve a tomar una naranja que cae fuera de la barda del patrón. Está embarazada y el patrón la llama, la insulta y la manda a latigar. Mi abuelo, que era dueño de muchas haciendas, mi abuelo fue licenciado y general y licenciado Manuel Castilla Brito, lo sabe, que ha golpeado y se enfrenta a su par, que él también tenía muchas haciendas, y le dice: golpeas a una mujer embarazada. ¿Por qué no te enfrentas conmigo como hombre, pistola en mano? Dijo: es que es una mujer indígena. Eso no tiene importancia. Es una mujer. Y por justicia, eso no se puede hacer. Obviamente, volviendo a lo que hablábamos, él fue precursor de la Revolución del Sureste con el señor Madero, también gran hacendado en el norte. No eran hombres pobres ni desarrapados. Ellos pusieron sus haciendas, en caso de mi abuelo, al servicio de la justicia y de las leyes que iba a haber. Entonces, él comanda la revolución en el estado de Campeche, de Yucatán y de Tabasco. Porque Quintana Roo, tú sabes, era territorio, no se tomaba en cuenta, ¿no? Y hay que ver que la justicia, en este programa que es Leyes y Justicia, la justicia no podía dejarse a un lado. No podías hacer privilegios a unos pocos e injusticias a la mayoría. Pues sí. Tenía que haber, o tratar de haber, porque quizás ningún país pueda tener una justicia total y absoluta, pero total de haber, de que haya una justicia lo más pareja posible, que todos tengan los mismos derechos, que las leyes sean para todos iguales
Que es la equidad. que tenga la misma equidad, la misma justicia y las mismas leyes. No era posible de otro modo. Por eso es que la revolución tiene ese justificante. Que se hicieron muchas atrocidades en la revolución. ¿En qué guerra y en qué revolución? No, se hacen tirándose Sí, claro. merengues unos a otros. Pues sí, ¿no? En ninguna. Pero sí se buscaba básicamente, yo creo que varios principios. La igualdad, Sí, la equidad, definitivamente. la justicia. La justicia y que hubiera leyes que fueran justas, que fueran leyes, ahora que estamos en el centenario de la Constitución, que hubiera leyes que nuestra Constitución consagrara como para todos iguales. No pudiera ser que la ley dijera que una gente por ser blanca, rubia y de ojos azules tiene más derecho que una gente que es morena o indígena, Y bajita. indígena chaparrita y gordita, Pues no. que porque es indígena de tal o cual etnia de México. Sí, claro que No es posible, aunque sigue habiendo injusticias, aunque sigue habiendo, por lo menos no son aceptadas por la mayor parte. Siempre hay voces que se levantan y dicen, eso no está bien. Entonces, creo yo que eso es lo que justifica esa situación, ¿no? Pero volviendo a los trenes nos unían todas esas regiones que de otro modo estaban inaccesibles, ¿no? inaccesibles, apartadas totalmente, Sí. dejadas, diríamos, de la mano De de la Dios. mano de Dios. Porque no había forma de llegar a ellos, ni con medicamentos, ni con medicinas, ni con alimentos, ni ellos podían sacar nada, ni sus maíz, ni su frijol, no se podía producir nada, porque de lo que produjeron no había forma De transportarlo. de transportarlo. Entonces el tren fue un aglutinador, una unión dentro de toda la República. Porque igual, ahora, claro, ahora los trenes son de lujo. Está el tren del Tequila, en Jalisco está el tren que va a las Barrancas del Cobre, de paseo, y ya son porque vas de paseo. Pero en aquella época no. En aquella época solamente así podías transportarte. No había otra forma. Claro. Inclusive, muchos llevaban médico en el tren. Porque obviamente con tanta gente que iba, nunca faltaba algún problema. Sí. Y que hubiera enfermos, ¿no? Claro. Por eso, iban enfermos. Pero los que no Accidentados. iban enfermos, Sí, claro. podían enfermarse en el tren. Entonces, por lo menos, los primeros auxilios en lo que llegabas a la siguiente estación, se le podían dar a una persona. Claro. Entonces, yo siento que fue algo muy importante en su tiempo y en su momento. En la actualidad, pues solamente los de carga, porque la carga muy pesada de fierro, de las grandes explotadoras de minas de hierro que están, por ejemplo, en Colima, todos esos trenes, pues solamente en carros de tren pueden transportarse. El carbón, ahora ya no se usa nada con carbón, pero las grandes minas de carbón se transportaban en tren, aún hasta la fecha. Sí. Aún hasta la fecha se transportan porque no hay forma de ese peso tan enorme De trasladarlo, ¿no? de trasladarlo. Sí, claro. Y la capacidad, ¿no? Cuando llegaban los barcos del extranjero, por ejemplo, al puerto de Manzanillo, y descargaban, siempre hay lo que les llaman salidas de tren, donde el tren entra y está el carro, y los barcos que vienen con harinas, con diferentes cosas de grano, maíz, etcétera,
tienen que descargan directamente sobre el carro del ferrocarril, lo llenan y corre el ferrocarril y mete otro carro y así. Y esas cantidades tan enormes Sí. solamente se pueden transportar en esa forma. Sí, pues sí. No, Ese peso ese peso y esa cantidad solamente de material. material puede transportarse en tren hasta el día de hoy. Sí. Entonces, hablando Claro, de aquello... ya vamos a acabar y yo quería hablar de tu ilustre antepasado, Miguel Hidalgo Costilla, caray. Mi ilustre antepasado, mi tatarabuelo, mi tío tatarabuelo. Tu tío Hagamos la aclaración, hermano de don Mariano Hidalgo y Costilla, que según la historia, lo mataron y lo enterraron junto con don Miguel. Y he discutido acremente con algunos historiadores que me han dicho, es que yo vi la tumba de don Mariano. Y yo le contesté, ¿y don Mariano estaba en esa tumba? Pues si hubiera estado, la que no estaría aquí sería yo. Pues sí, porque hacemos la aclaración que Mariano era el hermano de Miguel Hidalgo. El hermano Costilla. menor de don Miguel Hidalgo, el que le administraba sus bienes, sus haciendas, y se hacía cargo de todos los asuntos mundanos que tenía don Miguel, que eran sus haciendas con las que él sostenía las escuelas que él tenía. Y entonces ahí, pues tú eres descendiente de don Mariano. Descendiente directa de don Mariano, que se casó con doña Trinidad Campos y tuvo 2 hijas, Fortunata y Paula. Fortunata murió al dar a luz y Paula es la mamá de mi bisabuelo. Fíjate qué interesante y qué bueno, de noble cuna eres, ¿verdad? Bueno, quizás digamos que vengo de una estirpe de libertadores, de gentes que nos han gustado siempre la libertad, el derecho, la justicia, y que tratamos de que a nuestro alrededor se imparta justicia y las cosas sean derechas. Hablando de derechos, de derecho y justicia, ¿cómo se llama tu programa? Te voy a invitar, porque ahorita ya tenemos 3 minutos, ahora que vamos a tener las fiestas patrias, primero Dios, para que vengas en específico a hablarnos de don Miguel Hidalgo y Costilla. Claro, eso me daría muchísimo su vida, gusto. Su obra, su amor el estandarte. ¿Por qué toma el estandarte de la Así Virgen de es, Guadalupe? así es. ¿Qué pasa con ese estandarte durante tantos años? ¿A dónde va a dar ese estandarte? ¿Dónde lo resguardan? Todas esas cosas las podemos decir Y también, con mucho gusto. si sus restos realmente están en el Ángel de la Independencia. Eso sería muy difícil que lo certificáramos tú y yo. Pues no. Porque en aquella época nadie le interesaba qué pasaba con los restos. Pues sí. Los ponían en una urna y vete tú a saber. Si los de Hernán Cortés cambió 6 veces de entierro dentro de la Ciudad de México y lo volvieron a encontrar en 1943 ya con el general Ávila Camacho. Pues sí, imagínate quién va a saber lo de pues qué. sí, sí. Eso no se podría saber porque el ADN, pues yo te diría, ¿cómo no? Tomen mi ADN. Claro. Pero ¿crees tú que mi ADN, 6 generaciones para abajo, tenga el mismo que el de don Mariano y el don Miguel? No, pues sí, quién sabe. ¿Y qué hay para comparar el ADN de don Miguel? Sí, porque fíjate que desafortunadamente reunieron toda la osamenta de todos los héroes. Y entonces todo está revuelto. Pues sí, pero ¿qué iban a hacer? ¿Quién iba a saber si este pedazo de brazo o estos 3 dedos o este pedazo de pierna era de quién?
Sí, no, qué terrible estuvo eso, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? Pues yo creo que más bien es simbólico. Sí. Es simbólico, es decir, bueno, aquí están los restos humanos de los que fueron los libertadores, pero ¿quién va? Aparte, realmente, ¿qué importancia tiene? Pues sí. Vamos a dejar todos esta plática para septiembre, primero Dios, Caro, en la que te invitamos para las fiestas de la independencia de nuestro hermoso país. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Carolina Rabaté. Gracias, Leti. Gracias. Gracias. Caro, por todo lo que amas a este país que tanto amo yo también. Gracias. Nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Nos vemos. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.